Saludos a todos los que nos ven a través de nuestros canales de YouTube. Hoy vamos a conversar con la profesora Álida Montero y vamos a conversar sobre un gran personaje, hombre admirado, respetado por todos los rosarenses y todos los perijaneros en general. Se trata del doctor Oscálido Montero, el cronista sempiterno del municipio de Rosario de Perijá. Saludamos a su hija, gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar sobre este gran personaje. Profesora Álida, bienvenida a nuestro canal y queremos conversar sobre ese gran personaje. Vamos a hablar un poco sobre detalles que de repente la gente no conoce y que vamos a recordarlo en ocasión de estarse cumpliendo unos ya 3 años de su fallecimiento, de su lamentable fallecimiento, ocurrido un 23 de mayo del año 2021. Así que ya estamos acá y sus palabras de bienvenida, profesora. Bueno, gracias al profesor Quintero por esta entrevista, por siempre resaltar la memoria de mi padre. Realmente hablar de Oscálido es demasiado amplio. Mi papá fue una persona muy polifacética, aunque ustedes no sepan. No solamente fue abogado, fue escritor, le gustaba la cocina, amante de los animales, ayudar a los demás, ocupó varios cargos, fue escribente del juzgado y un eterno enamorado, también lo fue. Bueno, comenzamos esta entrevista de manera muy amena y así debe ser recordar al doctor Oscálido con cariño y bueno, también con mucho respeto por toda la labor desempeñada en nuestro municipio. También, profesora Álida, quisiera comenzar por el Oscálido hogareño. Hay muchas anécdotas sobre su desempeño acá en el hogar. Y bueno, por ejemplo, recuerdo que tu mamá me comentaba en una oportunidad que la hora de la siesta para él era sagrada y que incluso llegaban aquí sus amigos, Mario Suárez, destacadas personalidades como Héctor Cabrera, y él, bueno, a la hora del almuerzo les decía, no, yo voy a dormir mi siesta. ¿Qué tal de cierto es así? ¿Y qué otras anécdotas a nivel del hogar, ese Oscálido hogareño? Bueno, a nivel de hogar, demasiado ocurrente, le gustaba mucho la cocina. Al momento que él cocinaba, todo, si era una licuadora, hacía una salsa de pasta, que bueno, yo creo que todavía no me he comido una salsa mejor que esa. Hacía la salsa y no tapaba la licuadora. Entonces, bueno, toda la salsa, todo el techo se llenaba de salsa. Habían platos, verduras, por toda la cocina, toda la cocinilla, la mesa, todo era desastre. Restos de comida, el mantel se colocaba prácticamente 1 o 2 manteles al día porque nunca utilizaba, le costaba mucho utilizar las tablas, el pañito, entonces bueno, todo eso lo ensuciaba, pero él igualmente hacía la comida. Otra cosa era que por lo menos a veces él llegaba, invitaba gente a comer a la casa sin avisarle a mi mamá. Y bueno, nosotros a veces nos teníamos que quedar sin comida porque él le servía a todo el que llegaba sin importarle que nosotros comiéramos. Cuando más a veces nos decía, bueno, preparen ustedes algo para ustedes, pero él con tal de quedar bien con sus amistades, no le importaba repartir todo y que los demás quedáramos sin comida. Y lo que dice el profesor también es muy cierto. Podía estar hasta el gobernador, que en varias ocasiones estaba acá, Omar Barbosa, que siempre le gustaba comer acá, y a veces llegaban, comía y a las 12, 12:30 él se tenía que ir a acostar. A él no le importaba que aquí estuviera gente y nos dejaba la visita a nosotros o los dejaba solos, pero su siesta era algo sagrado. Bueno, es verdad que comentamos esas anécdotas que forman parte de la personalidad del doctor Oscálido Montero. En una oportunidad yo vi en su título de abogado que decía Oscálido Eberto Montero. Muy poca gente conoce ese segundo nombre y yo le pregunté porque me extrañó que el Eberto es sin H. Y entonces yo le pregunté y él me dijo, no, llámame simplemente Oscálido Montero, como que no le gustaba mucho su nombre, ¿no? Háblame un poco de eso, de esa faceta, porque también intenté varias veces hacer su biografía
y siempre me ponía una excusa, ¿no? Él como que le gustaba investigar sobre muchas personas, pero como que a él no le gustaba mucho hacer una autobiografía de estas cosas, ¿no? Cuéntame un poco de esto, ¿no? Tú me decías, por ejemplo, en una oportunidad que él se sentaba con una persona a interrogarle, a veces pasaban hasta horas, él preguntándole y preguntándole cosas para hacer sus reseñas, ¿no? Aparte de que la sustentaba muy bien también en sus libros, porque el doctor Oscálido era muy lector. Háblanos un poco de esto. Sí, realmente desde niña recuerdo a mi papá leyendo. En aquella época me recuerdo que traía de Maracaibo, se lo guardaba semanal, todos los periódicos que circulaban en ese entonces, Nacional, Universal, Panorama, Quinto Día, el Diario de Caracas, eso era, bueno, y iba uno a entrar a su cuarto y no podías entrar porque eran los cerros de periódicos en la cama y otros que los tiraba en el piso. En la cama dejaba aquellos donde habían noticias que a él le interesaba, que iba a guardar, que iba a hacer alguna reseña. Y en el piso iba botando lo que no le servía. Entonces, al momento de limpiar, a veces no sabíamos si era lo de la cama, lo del piso, porque eso, cuando él se levantaba de la cama, quitaba cubrecama, quitaba todo eso, se tiraba al piso y realmente no hallábamos después cuál era, qué servía y qué no servía. Pero sí, aparte de eso, siempre en su mesita de noche tenía libros, sobre todo le gustaban mucho libros de historia, de personajes, todo eso siempre los tenía allí como fuente para promover su lectura. Siempre estuvo leyendo, de verdad. Usaba poco lente, yo le decía, Dios mío, a tu edad y todavía lees sin lente, ¿no? Tenía una visión bastante buena a su edad y siempre estuvo leyendo. Todo el tiempo, de hecho, durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, a eso es lo que le hacía más, leer. Bueno, estamos conociendo facetas del doctor Oscálido Montero. Hablamos también, Álida, sobre el amor a los animales y también sobre eso hay anécdotas. Yo recuerdo que Álida en una oportunidad me comentaba, no, si hasta un cochino de monte llegó a tener acá criándolo. Creo que lo agarró desde pequeño. Álida nos va a contar mejor ese detalle. Entonces ella nos cuenta anécdotas con sus animales, que tanto los quería. Para los que no lo saben, Oscálido tiene un patio aquí bastante grande donde tenía diversos animales, o llegó a tener diversos animales, y en su granja también, porque también tiene una granja. Cuéntame un poco de eso. Oscálido siempre fue famoso por tener muchísimas tortugas, morrocas, morrocoy y coteas, como ustedes les quieran llamar. Llegó a tener más de 200 en el patio. Él iba para que los gochos y ahí traía sacos, sobre todo de lechuga, repollo, y en la mañana temprano él iba y se las echaba. Era muy gracioso porque hubo un momento en que las tortugas empezaron a perderse, y dónde están, resulta que se las robaban por el patio y se las vendían a vender por acá por el frente. Hubo una vez que las marcó y se dio cuenta que realmente las que estaba comprando eran las que a él se les robaban. De verdad que sí. Todavía la gente me ve en la calle y me pregunta, ¿y todavía es tu padre? ¿Todavía hay muchas morrocas en tu casa? Ya lastimosamente no las tenemos, pero sí, llegó a tener más de 200 morrocas. Y entre 200 y 100 siempre eso era la cantidad que había, porque como le gustaba tanto ese plato, siempre tuvo morroca. Además de eso, gallinas, gallinetas, pavos, patos, perros, esos animales siempre estuvieron acá. Y hubo un momento en que llegó a tener un cochino de monte. Ese cochino de monte él lo tenía como una mascota. Siempre, por ejemplo, llegaba, el único que se le metiera a él. Llegaba y le daba mango. Cuando otra persona ajena al patio o a la casa se metía, le volaba el cochino a morderlo. De hecho, una vez que me llama mi mamá para decirme de que había que llevar al hospital a uno de los muchachos que barrían el patio porque lo habían mordido. Cuando llegó allá me pregunta, ¿cómo que lo mordió un cochino de monte? Sí. ¿A quién se le ocurre tener un cochino de monte de mascota en una casa? Era lo que me decía en el hospital. Bueno, al muchacho le hicieron un tratamiento, le agarraron los puntos y tal. Como a la semana, otra vez, el muchacho no volvió y traen otro muchacho a barrer el patio. También lo mordió. Lo vuelve a llevar. El mismo chiste, me dicen que no, que yo no puedo tener ese animal, que es un animal salvaje, que no es un animal para estar en una casa. Total que bueno, como ya el animal se fue poniendo bastante agresivo, solamente era dócil con él, ya mi mamá no quería tenerlo acá y lastimosamente el animal
nos los comimos en unas hallacas, en un mes de diciembre. Y comió al doctor Oscálido. Y papi no quiso comer eso que a él le gustaba bastante, la carne del monte era su carne preferida, pero él no quiso comer. Eso que le dio nostalgia después de haberlo criado, comérselo. Ahora, Álida, bueno, el tiempo en televisión es muy rápido y sin embargo me gustaría abordar también el hecho de Oscálido ejemplo de superación, porque Oscálido no es hijo de personas millonarias ni nada por el estilo, una niñez difícil, una juventud también difícil con las limitaciones de la época. En esos tiempos creo que ni habían liceos acá en la Villa del Rosario y tuvo que emigrar. Recuerden que Oscálido es nacido en 1941, 41, 42, por allí, por esa época. Entonces, para él fue luchar en la adversidad y llegó, como dices tú, a llegar a posiciones de bastante relevantes, ¿no? Es admirable. Cuéntanos un poco de sus amigos y también porque la otra vez conversaba con el señor Albano González y me decía, no, ese fue mi compañero, estudiamos, yo fui el que lo puse Cocoyulo. Yo le pregunto, ¿qué significa esto? No dice, no, Cocoyulo no tiene, no tiene mucho significado, sino que simplemente era como decirle que le da la chiripiorca. Cada vez que le iban a hacer exámenes, él se ponía incómodo y se ponía mañoso, inquieto, y bueno, se rascaba las orejas, todo se movía, se cambiaba de sitio. Lo hacía esto, pero solamente cuando tenía exámenes, me dice Albano. Entonces vamos a hablar un poquito, Oscálido, el hombre que superó las adversidades. Sí, era durante su infancia. Mi abuela no tenía recursos económicos y de hecho vendió torta, ¿cómo se llaman las de que son de coco? La conserva. Conservitas de coco, paledoñas, eso. Paledoñas, hacía mandado, mi abuela vendía arepas y él salía, hacía arepas y él salía a venderlas, las gallinas, todo eso. Y realmente tenía que estudiar de escondidas de mi abuela. Mi abuela le decía que la persona que estudiaba mucho se volvía loco. Entonces, bueno, no sé si realmente estaba un poco en lo correcto, ¿no? Pero sí. Y él se iba a la plaza Tricentenaria hoy en día, la Plaza de las Madres, y ahí él estudiaba, leía, se ponía a hacer eso a escondidas de abuelo, para que abuela no peleara con él, para él poder seguir estudiando. Realmente pasó así. Como dice el profesor, cuando llegó el momento de que salió de primaria, se fue un tiempo a estudiar en Trujillo. La situación económica no le permitió seguir estudiando allí, y es cuando unos vecinos que son como nuestra familia también, el señor Rodolfo Rincón y su abuela, su esposa, mi abuela Carmen González, que eran vecinos, se habían mudado a Maracaibo y le dieron la oportunidad de llevárselos a estudiar, a vivir y para ayudarlos en sus estudios. Realmente fueron de gran ayuda para él. Sin embargo, en ese tiempo que empezó a estudiar en Maracaibo, ya él empezó a trabajar, redactaba algunos documentos, escribía cosas, hacía, como dice uno, era muchacho demandado, pues, así para poder seguir estudiando. Pero sí, realmente lo hizo con bastante sacrificio y llegó a ser uno de los primeros abogados de acá de la región. Sí, señor. Bueno, estamos conociendo un poco sobre el doctor Oscálido Montero y también debemos decirle que a Oscálido lo relacionamos mucho con el mercado, con su sitio preferido. Así, allí hacía tertulia con sus amigos, ¿no? Yo recuerdo que conversaba mucho con Nelson Hugo Sandoval, con el doctor Evangelista, bueno, infinidad de personas, de personalidades. Rafael Paz, Nerio Torres, sería infinita la lista, ¿no? Y sería interesante también conversar sobre, porque tenía un gran sentido de la amistad. Sí. Y vamos a enlazar eso, Álida, con el cumpleaños. El cumpleaños, primero nos va a decir cuándo era esa fecha famosa de cumpleaños y esas celebraciones que a él le gustaban, ¿no? Que le celebraran su cumpleaños. Ese día era especial para él y hay anécdotas graciosas también en esos cumpleaños que yo recuerdo que hicimos amistad en una fiesta de cumpleaños. Nosotros habíamos conversado anteriormente porque había hecho unas investigaciones sobre San Ignacio y él me había ayudado,
pero la amistad en sí nace en una fiesta de cumpleaños. Allá estuvimos compartiendo y después él me invitó a su casa y pues allí nació la amistad. Empezamos a compartir y ahí quiero compartirle también con nuestros amigos televidentes el hecho de que en los últimos años nosotros almorzábamos juntos todos los viernes. Dice, usted es mi invitado permanente los viernes y preparaba una pasta especial para ese día, ¿no? Cuando yo a veces por circunstancias no podía venir, me reclamaba, ¿qué pasó, chico? Me dejaste abollada allá la pasta, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre eso, sobre sus amigos y sobre su cumpleaños, fecha especial para él. Sí, realmente él decía que para él lo más importante era tener sus amigos. Para él la amistad era algo fundamental. De hecho, él decía, prefiero tener amigos que dinero. Más de una vez me lo llegó a decir. Y una frase que recuerdo que también una vez me dijo, es tan pobre que solamente tenía dinero. Y me hacía referencia a eso, porque él decía que con el dinero que se puede comprar muchísimas cosas, pero una amistad también te ayuda a resolver y es un gran y valioso tesoro. Bueno, tanto era así que cuando él cumpleaños, entre sus amistades, sabían que el 8 de septiembre papi cumpleaños. Entre todos ayudaban a formar la fiesta. Uno les compraba, les daba, si es posible, la carne, otros amenizaban con el conjunto, otros la torta, entre todos hacían la fiesta y obligatoriamente esa fiesta era imperdible porque todo el mundo hablaba de ella. No, que ya viene el cumpleaños, ya viene el cumpleaños. De hecho, él salía desde la mañana hasta la noche en su fiesta y eso a todo el que quisiera ir era invitado. Tanto era así de que, bueno, recuerdo un día que se paró muy temprano, cuando cumplió, creo que fueron 60 años, no recuerdo exactamente, y llegó y se quitó el bigote. Cuando nosotros lo vimos, pero bueno, ¿y aquí qué pasó? Teníamos años acostumbrados a verlo con un bigote bastante grande. Me dijo, no, ya, me lo quité, se quitó el bigote. Todos quedamos asombrados. Ese día andaba tan enérgico que llegó y se puso un par de zapatos nuevos. Se puso los zapatos, iba y venía. Ese cumpleaños fue en la cabaña, recuerdo. Al otro día busca los zapatos cuando estábamos acomodando. Resulta que cargaba un zapato de uno y un zapato del otro. Habían pasado toda la fiesta con los zapatos cambiados. Pero él, bueno, estaba tan contento que ni se había dado cuenta de cómo andaba vestido. Y cosas así. En otra oportunidad también, o salió de cumpleaños, salió vuelto loco, como le decía mami, y no, que se fue. A rato llegó, no, toma, se había llevado el control remoto del televisor en el bolsillo, creyendo que era su celular. Entonces, eran cosas que él de verdad no le prestaba atención. Celular tuvo no sé cuánto, pero tuvo mucho. Yo creo que no le duraba ni una semana. Todo el tiempo lo dejaba botado en cualquier parte. Ya por último compraba, se lo regalaban, igualito lo dejaba botado. Ya por último no le prestaba atención, entonces no prefería no andar sin celular. Bueno, estamos recordando anécdotas porque creo que recordamos al doctor Cálido así como era, alegre, muy dicharachero, siempre no faltaba su dosis de humor. Sí, yo recuerdo que cuando lo abordábamos en el mercado municipal, él siempre nos recibía con alguna nota de humor, siempre, nunca le faltaba, algo nos soltaba por allí y así iniciábamos la conversa con una buena vibra y luego pues íbamos entrando en materia porque para los que no lo saben, el doctor Oscálido era el oráculo del mercado y ya han transcurrido 3 años de su partida y nos hace falta, lo extrañamos, a veces tenemos alguna duda, Álida, sí, en el mercado y bueno, pero ¿quién nos puede sacar de duda? Entonces, cuando el doctor Cálido estaba vivo, acudíamos a él y su sentencia era inapelable. Lo que él nos decía, nosotros lo acogíamos como una verdad porque era una persona muy estudiada, con una memoria prodigiosa. Y entonces, bueno, pero ahora no nos ha hecho mucha falta, Álida. Sin embargo, bueno, quisiera conversar también esos 3 años que ya han pasado en su ausencia. Me imagino que tú también, al igual que nosotros, sus amigos, los hemos extrañado. Y también conversar ya para ir cerrando esta entrevista, hablarnos un poco sobre tu compromiso moral con el doctor Oscálido. Esto te lo digo porque tú has asumido posiciones que de repente a favor de la cultura, a favor de un mejor municipio,
que no te reportan a ti ningún tipo de ganancia, sino simplemente tú tienes el compromiso como que de seguir el legado, ese buen legado que dejó tu padre. Tu padre murió y era presidente de la Fundación de Identidad Perijanera. Y bueno, hoy en día a ti te toca asumir parte de ese legado. De hecho, me comentaba la profesora Álida que muchas veces le consultan porque la gente la asocia a esa sabiduría del doctor Oscálido. No, si es la hija del doctor Oscálido, debe saber estas cosas. Y continuamente, sobre todo en los cumpleaños de la villa, te bombardean con entrevistas, con preguntas. Y ella siempre está aclarando, el especialista en historia era mi padre. Sin embargo, claro, la profesora Álida conoce mucho de historia también por algo se le pegó de esto, pero bueno, ella trabaja en otras áreas, está trabajando en educación, en una institución reconocida de acá de la Villa de Rosario. Entonces quisiera que habláramos de eso, de los 3 años ya de ausencia del doctor Oscálido y también de tu rol como impulsando iniciativas bonitas como la que él impulsó a favor del municipio. Para nosotros, Oscálido todavía está presente en cada chiste, en cada historia, en cada anécdota, todo, no hay un momento en que nosotros no lo recordemos. Tanto es así de que, bueno, no, todo el tiempo hay cosas, no solamente fotografías, sino cosas, imágenes, chistes que nosotros recordamos de él y obviamente todas sus enseñanzas, los valores que como familia nos dejó. Entonces, bueno, eso es importante aclarar, de que para nosotros todavía su legado sigue vivo y todavía hay momentos en que queremos hacer algo. Ay Dios, si papi estuviera vivo, o sea, todavía lo traemos a la mente. Hay muchas personas que no saben que mi papá fue cremado. Él muchísimo antes, mucho antes del COVID, bueno, yo creo que estábamos muchachos, no, yo estaba todavía niña, siempre nos decía que él quería ser cremado y que su ceniza le colocáramos una mata de mango, que lo pusiéramos en el mercado. Bueno, el lugar siempre estuvo cambiando, ¿no? Pero realmente eso se cumplió. Mi papá fue cremado y está ahorita en el cenizario de Cristo Rey. Pocos conocen ese lugar, pero allí está papi. Fue el que lo inauguró. Fue la primera persona que llegó a ese cenizario y ahí están sus cenizas. En cuanto a la parte que a mí me corresponde, de verdad no ha sido fácil. Mi papá muere ejerciendo, como le decía el profe, la función de presidente de FIDEMPER, era miembro también activo del museo. Y a mí me proponen asumir esos papeles, no como presidente, pero sí estar en la parte de la directiva. Todavía yo digo, no puede ser, si yo nunca he estado en eso, sí conozco de la villa, pero no tengo obviamente ese conocimiento. Sin embargo, dije, bueno, me lo propuse como reto y aquí estoy, formando parte de la directiva de FIDEMPER y del Museo Don Juan de Churio, museo que para él realmente fue de gran valor y significación. Donó varias cosas que eran de su mamá, cosas que estaban en su casa, todo eso está en el museo y que hoy en día, bueno, todavía la estamos exponiendo, la estamos exhibiendo y aparte de eso que allí está una sala que ahí está parte de su documentación, de sus libros, cuadros, cosas que tenía en su oficina que hemos querido tener en el museo y que sea para la comunidad, que todos los vayan a observar, el que lo necesite, ahí está. Y por mi parte, bueno, tengo este compromiso de seguir su legado, de seguir divulgando la historia de nuestro pueblo. Sí, señor. También me gustaría informarle a la audiencia que muchas veces se habla de tener un acervo histórico acá en el municipio. Ya la profesora Álida tuvo esa iniciativa en conjunto con todos los que trabajamos en el museo. Hay una sala, como dice ella, y en esa sala les voy a revelar un secreto también a toda nuestra audiencia, y es el hecho de que allí está su escritorio, está también su maletín, están muchos de sus libros. Ese es el inicio de lo que es el gran acervo histórico. Nos complace mucho tener todo ese material valioso en conjunto con los materiales que poseía el mismo museo, los conservamos con celo allí en esa sala que lamentablemente todavía no se ha terminado de acondicionar, pero últimamente hay mucha bulla con respecto a activar ese acervo histórico. Es poco lo que falta para activar ese acervo. Allí reposan muchos documentos muy, muy importantes y ahora hemos recibido un nuevo donativo que lleva documentos donde había
eso era como el eslabón perdido. Había allí un vacío, es el siglo XIX, y gracias a Dios, Dios coloca todo, profesora Álida, en nuestro camino. Y bueno, hicieron ese importante donativo de tal manera que vamos a tener en ese acervo histórico, en la sala Doctor Oscálido Montero, la historia de la villa desde su fundación hasta la actualidad. Siempre hago la acotación de que lo que es el proceso fundacional estuvo muy bien trabajado por la doctora Ana Cecilia Peña Vargas y también nuestro párroco muy querido, el cura Marcelino Lauren, nuestro Marcelino. Y la parte del siglo XIX es donde teníamos las deficiencias en cuanto a documentación. Ya, a Dios gracias, tenemos esos documentos. El siglo XX fue muy bien documentado por el doctor Oscálido Montero, y la historia actual tenemos que irla escribiendo. Nos ha tocado, en este caso digo nos ha tocado porque la profesora Álida siempre está colaborando a la elaboración de ese proceso histórico, junto con José Ernesto Parra, que es otro preocupado, ¿no?, por la historia. De verdad que gracias a todos los que nos están viendo por este canal, y aspiramos pues seguirle trayendo otras entrevistas con destacadas personalidades de acá, de nuestro municipio Rosario de Perijá, siempre con el ánimo de proyectar las cosas buenas, las cosas que hacen grande a nuestro municipio Rosario de Perijá, y esta ocasión es especial en sus 302 años. Voy a dejar a la profesora Álida con sus palabras de despedida para todos ustedes, los amigos que nos están viendo a través de la televisión. Bueno, una vez más agradecer a todos porque sé el gran cariño, afecto y admiración que tuvieron hacia Oscálido. Eso de verdad se agradece de parte de toda mi familia, y que lo sigamos recordando. Realmente sí, se puede seguir recordando como el hombre sabio, como el hombre dador, como el hombre que amaba la naturaleza, los animales, y con grandes amigos que tuvo. Realmente sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros amigos televidentes y nos vemos en una próxima ocasión.